conversations. Es que considero que los domingos en la mañana no es el momento más apropiado para abordar estos temas de conversación. There is a place for that in debate in certain Bible teaching settings. Sí hay lugar para eso en debates, en algunos estudios bíblicos o en algunos contextos de la iglesia. But a Sunday morning sermon, the purpose of a Sunday morning sermon is to declare who God is and to teach us how to obey Him and to live for Him. Pero el propósito de los domingos en la mañana, de la predicación que se hace en una iglesia los domingos en la mañana, es proclamar a Dios y cómo nosotros podemos obedecerlo y conocer a Dios. And so that's what we're going to do. Genesis chapter 1 verses 1 through 25. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 1 desde el versículo 1 al 25. In the beginning God created the heavens and the earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And God said, "Let there be light," and there was light. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. God called the light day, and the darkness He called night, and there was evening and there was morning the first day. Y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. And God said, "Let there be an expanse and separate the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse," and it was so. Y luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. And God called the expanse heaven, and there was evening and there was morning the second day. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día del día segundo. And God said, "Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear," and it was so. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. God called the dry land earth, and the waters that were gathered together He called seas, and God saw that it was good. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. And God said, "Let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruit in which there is seed, each according to its kind on the earth," and it was so. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. And God, the earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind, and God saw that it was good. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. And there was evening and there was morning the third day. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. And God said, "Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons." Y dijo luego Dios que haya lumbreras o luces en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. And let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth, and it was so.
y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. And God made the two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night, and the stars. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth, to rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. Y Dios hizo también las estrellas y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. And there was evening and there was morning the fourth day. Y fue la tarde y la mañana en el día cuarto. And God said, let the water swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the heavens. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. So God created the great sea creatures and every living creature that moves, with which the waters swarm according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. Y Dios los bendijo diciendo, fructifíquense y multiplíquense, llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. And there was evening and there was morning the fifth day. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. And God said, let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things, and beasts of the earth according to their kinds. And it was so. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. So this morning, let's take, before we get into the book of Genesis, we're just going to take a brief look at an introduction of the book of Genesis. Así que esta mañana, antes de entrar profundo y de lleno al libro de Génesis, vamos a dar una breve introducción. When I say brief, I mean very brief. Y cuando digo breve, es bastante breve. We're going to understand a lot more as we go through it, but I just want to try to lay a little bit of a foundation this morning of what the book is. Seguramente vamos a ir entendiendo más y bien general. Genesis is Bereshith. Y significa en el comienzo. So that is actually in Hebrew, the name of Genesis is in the beginning. That's the name of the book. Y de hecho es curioso que en hebreo el nombre de Génesis, la traducción es en el comienzo. It's not called Genesis, it's called in the beginning. No se llama, en los hebreos para ellos no dirían como, bueno, Génesis, una palabra distinta, sino es en el principio. And it seems as if it was just named after the first three words that were spoken in the book. Se le dio el nombre después o seguido a las primeras palabras que se escriben en él, que son en el principio. The book of Genesis is the very first book of the Bible, as you know. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, como ustedes saben. It is also the first book of the category of the first 5 books of the Bible called the Pentateuch. También Inspired Moisés to write Genesis and the other 4 books of the Pentateuch. así es, Dios inspiró a Moisés para escribir el Pentateuco, el Génesis y los otros 4 libros del Pentateuco. Now, this is all very basic, fundamental information about the book of Genesis. Ahora, esto es información bastante básica del libro de Génesis, But there's something else that we need to discuss that's very important.
Pero hay una cosa más que debemos discutir que es muy importante. And it's a very important question that we need to ask when we're going to study the book of Genesis. Y es una pregunta que debemos responder cuando vamos a estudiar el libro de Génesis. For centuries, there's been a debate Pues, a través de los siglos ha habido un debate in regards to, is the book of Genesis history or is it poetry? El debate dice, ¿será que el libro de Génesis es historia o poesía? And there's been a great deal of scholarship written in the last probably 200 years. Y en los últimos 200 años han habido gran cantidad de literatura producida por eruditos Claiming that maybe the entire book, but most definitely the first 2 chapters of Genesis is a poem. It's not history, it's a poem. y estos eruditos recientes, ellos afirman que la mayor parte de Génesis, algunos dirían que todo el libro, pero más que todo los 2 primeros capítulos son poesía. So, if the first 2 chapters is poetry, Así que si los 2 primeros capítulos son poesía, that means it could be, it changes the entire way we interpret everything that's in those first 2 chapters. si este libro es poesía y estos 2 capítulos lo son, entonces esto tendría que cambiar completamente cómo nosotros nos acercamos al texto y cómo lo entendemos. It becomes the possibility of being metaphorical. Maybe it's just imagery. Maybe it isn't really what happened. Surge la posibilidad de que sea metafórico, que tenga imágenes retóricas, que no sea verdaderamente lo que ocurrió. And there are many scholars who feel that this is a way, if we can say that the first 2 chapters of Genesis were poetry, we can somehow make that those creation claims more like science, more like the claims of science. Y hay algunos de estos eruditos que dicen que si esto es así, entonces estos 2 primeros capítulos que se refieren a la creación podrían amoldarse bastante a lo que la ciencia dice. But the problem is that there really is no way to read the first 2 chapters of Genesis as poetry. Pero hay un gran problema y ese es que no hay una manera de poder leer los 2 primeros capítulos de Génesis como poesía. It is without question, very much so, narrative history. It's a narrative, historical account of events. Es claramente, estos 2 capítulos, es una forma narrativa, una historia narrativa. Está dando cuenta de eventos. Now, without question, it uses very beautiful language. Ahora, esto a un lado, no quiere decir que no utilicen un lenguaje bien hermoso, It uses very descriptive language. que utilice también un lenguaje bastante descriptivo, But just because it uses descriptive language doesn't mean it has to be poetic verse. pero solo el simple hecho de que utilice un lenguaje bastante descriptivo no quiere decir que sea un verso poético. It is along the tradition of Las mismas características de la literatura narrativa de los tiempos antiguos, y así es como lo vemos y así es como es una narrativa. Not only that, but it fails to meet the criteria of Hebrew poetry. Y no solo eso, sino que no cumple con los criterios y las características de la poesía hebrea. Hebrew poetry depended mainly on what was called parallelism. Por ejemplo, una de esas características, los paralelismos. If you want to see examples of that, read the book of Proverbs, read the book of Psalms. All of the book of Proverbs and Psalms and even Job is very much an example of Hebrew poetry, parallelism.
Si quieren ver un ejemplo de esto, ustedes pueden leer el libro de Proverbios, el libro de los Salmos y hasta el libro de Job, que son claramente poesía y que están completamente llenos de esta forma literaria que eran los paralelismos. All you have to do is compare the writing in Psalms and Proverbs with the writing in Genesis, and you can see that they're not the same. Y lo único que ustedes tendrían que hacer es comparar el estilo literario de Proverbios con el estilo literario de Génesis y verán que no es para nada lo mismo. The book of Genesis is very much a detailed, sequential account. This happened, then this happened, then this happened, then this happened. En el libro de Génesis, todas las cosas están puestas de un orden secuencial. Primero ocurrió esto, luego ocurrió lo otro. So it is not poetry. Así que no es poesía. It's beautiful language. Es lenguaje muy hermoso. It's descriptive and gorgeous, beautiful language. Es descriptivo, es asombroso y bello, But it's not poetry. pero no es poesía. It's a historical, factual account of what happened at creation. Es información histórica de lo que ocurrió en la creación. So, understanding that foundation, we're going to study it as such. Así que entendiendo este fundamento, así es como vamos a estudiar el libro de Génesis. So, let's look at our second point. I'm sorry, I forgot to mention this. The 3 points we're going to look at today. Number 1, a brief introduction. Ok, los 3 puntos que vamos a cubrir en la mañana de hoy son los siguientes. Número 1, una breve introducción al libro de Génesis. Number 2, God the Creator. Número 2, Dios el creador, Dios como creador. And number 3, God the Caretaker. Y número 3, Dios como cuidador, o quien nos cuida o que tiene cuidado de nosotros. So, number 1, God the Creator. Así que, número 2, Dios como creador. We have to be careful when we study the first chapter of Genesis, Tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos el primer capítulo de Génesis. that we don't miss the point. Tenemos que tener cuidado de no salirnos del punto o de no desviarnos de lo que es el objetivo de este primer capítulo. The most important point of the first chapter of Genesis El asunto más importante de este primer capítulo de Génesis is not creation. no es la creación, It's the Creator. es el creador. It is not there is a detailed account of the creation. No es la creación aun cuando hay una descripción detallada de ella. There is that. Sí la hay, But more important, pero más importante es lo que se dice sobre la creación, what it important 3 words in the entire Bible probablemente las 3 palabras más importantes en toda la Biblia are the first 3 words. son las 3 primeras palabras. In the beginning, God. En el principio, Dios. God. Dios. This is an introduction of Him. Esto es una introducción de... We are introduced in the first 3 verses of the Bible to the most important character in the Bible. Se nos presenta en la primera frase de la Biblia al personaje más importante de la Biblia, God Himself. a Dios mismo. So, think about this for a minute. Así que piensen en esto por un minuto. And what's so incredible about this, Y lo que es tan increíble de esto, and I think oftentimes is overlooked, y creo que muchas veces es pasado por alto, is not what's said in these three words, no es lo que se dice en esta primera frase, but what is not said. sino lo que no se dice, What is assumed. lo que se asume. There's no explanation. No hay explicación, There's no explanation of who God is. no se explica quién es Dios, There's no explanation salió Él, There's no argument being made that He is God. no se está dando un argumento de que
Él es Dios, It's just a declaration that He is God. es una declaración que Él es Dios. In the beginning, God. En el principio, Dios, No qualification. no hay cualificación. Now, this differs greatly from most creation narratives of that time. Ahora, esto traza una grande diferencia entre las narrativas creacionistas de aquella época, Such as Greek mythology tales como la mitología griega or the Epic of Gilgamesh. You may have heard of that. o la épica de Gilgamesh. This is it is the totally different approach, Es un enfoque totalmente distinto, completely different. completamente distinto. In those other explanations of the creation, En esas otras explicaciones de la creación, los dioses, con D pequeña, If you- tienen la historia de cómo cómo fueron creados, de dónde se originaron. if you've ever read any of those stories, Si alguno de ustedes ha leído alguna de esas historias o mitologías, many of them are very bizarre, actually. muchas eran muy extrañas, de hecho. And the dragon was divided in two, and the earth was the one half of the dragon was the earth, the other half was the heavens. Y hay historias extrañísimas. Hay alguna historia de mitología que dice que parte del dragón era la tierra y otra. Gods just suddenly appeared out of nothing. It tells you they appeared. They had a beginning. Y ahí, por ejemplo, en la mitología griega, hay una parte donde dice que los dioses simplemente aparecieron de la nada. No que los crearon, pero que de repente no estaban y de repente aparecieron creados o ya estaban. God had no beginning. Pero Dios, nuestro Dios, no tiene principio. There was nothing else to say other than in the beginning, God. Así que no hay ninguna otra cosa que decir más que en el principio, Dios. Genesis is the origins of the earth, the universe, humanity, everything else. It explains the origin stories or the beginning of all of those things. Génesis es la explicación del principio de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, del universo, de la humanidad. But God is not included in that. Pero Dios no está incluido entre esas explicaciones. Think about the implications of just those three words, or those four words. Piensa en las implicaciones de esa frase. In the beginning, God. En el principio, Dios. What does that declare? What does that tell us? ¿Qué está declarando él? ¿Qué nos dice eso? See, it's not the same as saying, when God began, No es, fíjate que no es lo mismo decir cuando Dios comenzó or as saying, the beginning of God. o el comienzo de Dios, That's not what it's saying. pero eso no es lo que está diciendo. It's saying, in the beginning of everything else, reality as we know it, Y lo que está diciendo es que en el principio, o sea, el principio de todo, de cómo conocemos la realidad, God. Dios, What does that mean? ¿qué quiere decir eso? It means He was already in existence. Quiere decir que ya Él estaba en existencia. It means He existed before the beginning. Quiere decir que Él existía antes del comienzo. It also means that He was already God. Y quiere decir que ya Él era Dios. Before He created, Antes de que Él creara, not only did He exist, no solo existía, but He was also already God. sino que ya era Dios. It tells us that He is the source of all things. Y también nos dice que Él es la fuente de todas las cosas. He existed before the beginning. Él existía antes del comienzo. If I say at the beginning of the service this morning, Si yo dijera en el principio del servicio de esta mañana, Maria Elena began to pray, María Elena comenzó a orar. what would be assumed in that? ¿Qué sería asumido allí? What would have to be the case in that? ¿Qué se puede asumir en ese caso? Maria Elena would have had to have been here before the beginning of the service. Que María Elena ya estaba aquí antes del principio del servicio. She didn't suddenly, spontaneously arrive at the moment when the service began. Ella no espontáneamente apareció o llegó en el momento que comenzó el servicio, Because she began the service. porque ella comenzó el servicio.
This is what this is saying. God is the beginning, the source of all things. Y esto es lo que aquí está diciendo, que Dios es el comienzo, el principio, y el origen es Dios. There's no better way to say that No hay mejor manera de decir eso, than to just declare it. sino solamente declararlo. If God is really God, he should be declared, not explained. Así que si Dios es verdaderamente Dios, debe ser declarado y no explicado. And that's what he does. Y eso es lo que Él hace. He doesn't start with explaining himself. He starts with simply declaring he exists and he is God and he created all things. Así que Él no comienza explicándose a sí mismo, sino simplemente Él está, Él es Dios y Él es el rey de todo, Él está allí. So in the beginning, God created. En el principio, Dios creó. In the beginning, God created. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. God created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. The Hebrew word for create La palabra hebrea para crear is bara, es bara, which it signifies to make something out of nothing. y se utiliza para denotar el hecho de crear algo de la nada. To create out of nothing. Crear algo de la nada. He didn't use previously existing materials Él no utilizó materiales que ya existían to create para crear, because there were no previously existing materials. porque no habían materiales existentes ya. He spoke out of nothing existence. Con su palabra, Él creó Just dark. There was nothing. Nothing existed but him. antes de que Dios creara, no era que ya había como una oscuridad. La oscuridad no existía, no había nada. So we have verse 1 and 2 explains the process. Así que los versículos 1 y 2 explican un poco el proceso. Verse 1 says, in the beginning God created the heavens and the earth. El versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. He created the elements. Él creó los elementos, But verse 2 pero el versículo 2 tells us a little more detail. nos da más detalles. It says the earth was formless and void. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. So what's happening here? Así que, ¿qué está ocurriendo en este momento? Is verse 2 where creation begins? ¿Será que el versículo 2 es cuando comienza la creación? Or did creation begin in verse 1? ¿O la creación comenzó en el versículo 1? Well, verse 2 just repeating what happened in verse 1, restating it another way? ¿Será que el versículo 2 está repitiendo con otras palabras lo que dice el versículo 1? So if verse 2 is where creation begins, Así que, si el versículo 2 donde comienza la creación, then what it's saying is what existed was formlessness. There was something in existence. entonces tendríamos que concluir que ya existía algo que estaba desordenado, que no tenía forma, pero había algo. So that can't be where creation began. Pero eso no puede ser donde comienza la creación. So verse 2 is not just repeating what we saw in verse 1. Así que el versículo 2 no está repitiendo lo que acabamos de leer en el versículo 1. In the beginning there was not an earth that existed, but it was formless and void. En el comienzo no había una tierra que estaba desordenada y vacía. There was nothing. No había nada. Zero. Cero. Zero. See, we can't imagine it.
Así que no podemos ni siquiera But imaginarlo. it's very important that we understand this. Pero es muy importante que nosotros entendamos Before esto. God created, there was nothing. Antes de que Dios creara algo, no había nada. Nothing existed outside of Him bringing it into being. Nada existía fuera de Él, que lo creara a Él, ni que estuviera al lado de Él. No había nada. There wasn't H2O. No había H2O, There wasn't just the most primary elements in existence without form. Nothing existed. no había ni los elementos más primordiales o primarios de la creación, no había nada. And so what God did was He spoke. He said He created. He began the process in verse 1. Así que lo que Dios hizo es que con su palabra Él creó y Él comenzó el proceso de la creación en el versículo 1. And He began not with a fully formed universe. Y Él comenzó With- sin un universo Sí. que ya estaba formado, no había nada, He began with the primary elements. pero comenzó con los primeros elementos. Earth, sea, or water. Él comenzó creando los cielos, el agua, la tierra, But there was no form. pero no había forma. And the Bible uses the description, there was chaos. Y la Biblia utiliza la descripción, de hecho, que había como caos. Now, the Hebrew idea is not the same as our idea of chaos, which is just disorder. Ahora, en el hebreo, la idea del caos no es nuestra misma idea de caos, que es un desorden total, But it's the idea of a vast ocean over a vast desert with no mountains, no features, just earth and water. un desierto vasto y amplio también, donde no había montañas, no había nada. So the Hebrew concept is not necessarily the same as our idea of chaos or confusion. Así que es importante saber que la idea de caos no es igual a nuestra idea de caos. La idea de caos de los hebreos no es igual a nuestra idea. en But it nuestro is, lenguaje. however, the lack of form, the lack of focus, the lack of structure, the lack of order. Pero sin embargo, sí lleva la idea de la falta de forma, la falta de orden, de manera. Now we have to ask ourselves the question, Ahora debemos preguntarnos, why would God, who has the ability and the power to snap his fingers and have the entire universe exist in perfect form, ahora tendremos que preguntarnos, ¿por qué Dios, que tiene la habilidad de tan solo hacer así con los dedos, Él podría crear el universo, la tierra y todo de manera perfecta? and he could have done that, Y Él podía haberlo hecho, you know, whether it was 6 literal days or not, which we won't get into here. sea que Él se tomó 6 días literales o no, un tema que no vamos a tratar aquí. The point is, it didn't have to take him 6 milliseconds, let alone 6 actual physical days, to create the universe. El punto es de que no tenía necesariamente que tomarle 6 días exactos para crear el universo. He could have done it in 6 seconds. It could have done it in a millisecond, 1 moment. Everything could have been created. Él pudo haberlo creado en 6 milisegundos o en 1 milisegundo, en un momento así, Él podía haber creado todo perfecto. You know, the question is not how did he do it, but the question is why did he do it the way he did it? La pregunta más importante no es cómo lo hizo, sino por qué lo hizo de esa manera. Why did he choose to do it the way he did it? ¿Por qué Él escogió hacerlo de esa manera? And it's very clear that he decided to create in a way that he was going to take step by step a process. Y lo que podemos ver, lo que es claro, es que Él decidió hacerlo de una manera que luego iba a tomar un proceso, pasos por pasos. And the thing that I think we need to understand Y esto es algo que creo que debemos entender. is not only is God, and what we see in this is not only is God the powerful creator,
que es importante que veamos a través de este pasaje que no solo Dios es un creador poderoso, And we see in these verses he's the great scientist and the great architect and the great genius that brings all of these things into en estos pasajes que Él es el gran científico, Él es el gran arquitecto, que el gran constructor y creador que hace todas las cosas y el gran genio y que hace todo meticulosamente y lo hizo con un proceso. But in the creation account, he wanted to demonstrate himself as more than just the powerful creator. Pero es importante que sepamos que en la creación Él quiso mostrarse a sí mismo no solo como el gran poderoso creador, He wanted to present himself as the caretaker of creation. sino que también Él quería presentarse como el cuidador o el que toma cuidado de la creación. And that's our third point. Y ese es nuestro tercer punto. God the caretaker. Dios como cuidador. Verse 2, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Y el versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. This is incredible. Esto es increíble. God doesn't have to, this is what I want us to understand this morning. God didn't have to do it this way. Y esto es lo que quiero que entendamos esta mañana. Dios no tenía por qué hacer las cosas de esta manera. He did it this way, and as we will see throughout the book of Genesis, he does what he does to demonstrate who he is. Él lo hizo de esta manera y vamos a ver más en el libro de Génesis que Él hace estas cosas a su manera. Elements, Así que primero Él crea los elementos fundamentales, without form, sin forma, without any kind of structure. sin ningún tipo de estructura, And then he does something incredible. y luego Él hace algo increíble. Instead of just beginning to create En vez de comenzar a crear and bring everything into order, y de poner todo en he orden, does something else first. Él hace algo antes. The Spirit of God hovered over the waters. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. This is an incredible picture. Esto es una imagen increíble. The Hebrew picture, La imagen hebrea, using the Hebrew language, utilizando el lenguaje hebreo, is like a bird hovering over a nest. es como la imagen de un ave que está anidando sobre su nido, está allí sentada cuidando el nido. And this becomes a very important image throughout the scriptures. Y esto es una imagen que se vuelve muy importante a través de las Escrituras, That the Spirit of God is like that bird who gathers us under his wings and protects us and takes care of us. que el Espíritu Santo es como esta ave que con sus alas pone bajo refugio, nos pone bajo su refugio, nos protege con amor y que quiere reunirnos y protegernos. And the idea here is not only Si del desorden, Él hace el orden. he purposely did it this way. He took the formlessness, the darkness, and he chose to use those elements to begin to create. Y Él con un propósito hizo nada. De esta manera. Que Dios es Dios sobre el caos, As well as disorder que Dios toma el desorden and turns it into order. y lo convierte en orden. That in fact God actually uses the disorder and the chaos to create everything else. Que Dios utiliza el orden, el desorden y el caos para crear todo lo demás. This is encouraging, isn't it? Y esto es alentador, ¿o no? See or no? Maybe in our lives we
can't explain why things happen the way they do. A lo mejor en nuestras vidas, en el sentido de que no tiene ni forma nuestra vida. And oftentimes we want God to change that. Y muchas veces nosotros queremos que Dios cambie eso, But what God often does pero lo que Dios mayormente hace is use that es utilizar eso in our lives. en nuestras vidas. Create Crear, something even more beautiful out of those things in our lives. para crear algo mucho más bello a partir de eso en nuestras vidas. So we see from the very beginning that the all-powerful, mighty Creator Así que vemos desde el principio que el todopoderoso creador is intricately and intimately involved in His creation. está intrínecamente e íntimamente involucrado en su creación, Hovering over it, caring about the details, moviéndose sobre y en protección y cuidando, and we are a part of that creation. y que nosotros somos parte de esa creación. You know, this reminds me, this image Esto me reminds me recuerda de esta imagen of when Jesus entered into the city of Jerusalem. me recuerda al momento en el que Jesucristo entra a Jerusalén, And my wife and I saw the place where He entered in. y mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ver este lugar en Jerusalén donde Jesucristo estaba entrando. And before He went into the city, He stopped. You probably know, many of you know this story. Y antes de entrar a la ciudad, él se quedó parado en el camino. Probablemente muchos de ustedes conocen esta historia en la Biblia. And what did He do? He looked at the city of Jerusalem before He entered in, ¿Y qué hizo? Él miró a la ciudad de Jerusalén antes de entrar, and He began to weep. y él comenzó como a llorar por la ciudad. And what did He say? ¿Y qué decía mientras lloraba? He said, Jerusalem, Jerusalem, Decía: Jerusalén, Jerusalén, how I desire to gather you under my wings as a mother hen gathers her chicks. cómo siempre he querido recogerte con mis alas, como la gallina recoge a los pollitos, los This is polluelos. this image of God gathering us, God protecting us, God hovering over us, the caretaker, the lover of our soul. Es esa imagen de Dios que nos quiere recoger a todos y protegernos y tenernos bajo su protección, estar sobre nosotros. He cares about us. Que nosotros le importamos a Dios. How many of you know that wonderful song, His eye is on the sparrow? ¿Cuántos de ustedes conocen I know esa it's in canción Spanish, so. que dice que su ojo está en el gorrión? His eye is on the sparrow. Su ojo está en el gorrión. This is a great Están declaration fijados en that el He gorrión. cares about creation and He cares about us. Sobre esta ave, esta imagen de que a él le importan las aves, le importa su creación, nosotros también le importamos. Now, as we end here this morning, I want to help you tie all this together. Y ya que vamos a terminar esta mañana, concluir, quiero unir todo esto junto. There's one more place that we see this image, Y hay un lugar en la Biblia, otro lugar donde vemos esta imagen, and it's at another point in time that's the beginning not of creation, but the beginning of recreation. y es en otro momento, es el momento donde es el comienzo no de la creación, sino de la recreación, la regeneración. Let's look at Matthew 3:16 and 17. Vayamos por favor a Mateo 3, 16 y 17. And listen again to this imagery that we see here. Y escuchen, presten atención a esta imagen que nos es presentada aquí. And when Jesus was baptized, Y Jesús, después que fue bautizado, baptized in the water, He went under the water, He was in the water. Jesucristo fue bautizado en el agua, Él estuvo sumergido en el agua. Immediately He went up from the water, Inmediatamente subió luego del agua, and behold, the heavens were opened to Him, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, and He saw the Spirit of God descending like a dove, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma and coming to rest on Him. y que venía a reposarse sobre él. And behold, a voice from heaven said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Y hubo una voz de los cielos que decía:
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Where we see that imagery again, the Spirit of God hovering over the waters of the baptism of Christ. Y vemos esta imagen una vez más del Espíritu de Dios viniendo a reposar y sobre las aguas en el bautismo de Jesús. And the baptism of Christ was the beginning of Jesus' earthly ministry. Y el bautismo de Jesucristo fue el principio de su ministerio en la tierra, When he actually began the ministry of recreation. cuando él de hecho comenzó el ministerio de la recreación. So we have all of this imagery there in the very first chapter of Genesis. Que él comenzó la regeneración, y esto está justo al comienzo de los primeros capítulos del libro de Mateo. And patterns that are established in the beginning of the book of Genesis that we see throughout the scriptures. Y podemos ver los patrones que se establecen en el libro de Génesis también aquí. So what do we do with this? Así que, ¿qué hacemos con esto? Number one, Número 1, God is all powerful and all good. Dios es todopoderoso y completamente bueno. This is the God we see in Genesis chapter 1. Este es el mismo Dios que nosotros vemos en Génesis capítulo 1. We don't see one or the other. Nosotros no vemos a uno o al otro. We don't see only his great power, Nosotros no vemos solamente su gran poder, although we do see that. aunque sí lo vemos, But we see his goodness, pero también vemos su bondad, his gentleness, su amabilidad, his care of detail. su preocupación por los detalles, Like a bird hovering over a nest of a young. como un ave anida sobre su nido. This is the God we see in Genesis. Este es el Dios que nosotros vemos en Génesis. He's powerful enough Él es lo suficientemente poderoso to problems in life. tiene el poder suficiente para lidiar con los problemas de tu vida, But he's not just only powerful enough, pero no solo tiene suficiente poder, but he cares. sino que a Él también le importa He cares. y Él se preocupa y nos cuida. This is the God who we see. In this, used here in the first chapter of Genesis, La palabra que se utiliza en hebreo, el título que se utiliza en hebreo para Dios en el primer capítulo de Génesis is Elohim. es Elohim. 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 Much has been made of the fact that is plural, and it is plural. Y mucho se ha hablado acerca del hecho de que Elohim es la forma plural, y sí lo es. But we've often missed the definition of what Elohim means. Pero muchas veces, enfocándonos en eso, pasamos por alto el verdadero significado de la palabra It is the Elohim. God of power who deserves our worship. Y es el Dios de poder que merece nuestra alabanza. It is the God of power who deserves our worship. Es el Dios de poder que merece nuestra alabanza. I want to challenge you this week Quiero retarlos esta semana. in application. Quiero darles una aplicación. Reflect on these verses and worship our great God for who he is. Mediten en estos versículos y en quién es Dios para nosotros. Worship him in all of his glory Alábalo en toda su gloria, because he deserves worship. porque Él merece la alabanza. Reflect on these verses. Medita en estos versículos. Not only as we've been discussing, No solo como hemos estado discutiendo, not only does he deserve our worship, no solo Él merece nuestra adoración, but he deserves to be proclaimed sino que también merece ser proclamado. to a world who doesn't know him. Proclamado a un Dios que no lo conoce. This is who you're proclaiming. Esta es la persona que ustedes están proclamando. Este es el Dios que ustedes están proclamando. Our great God. Nuestro gran Dios. Nothing would exist, Nada existiría, not simply because he had the ability to create, no solo porque Él tiene la habilidad de crear, because he did, porque Él lo creó. and if he hadn't done it, none of us would exist. Y si Él no lo hubiese hecho, ninguno de nosotros existiríamos. But he had to choose to create. Pero también Él eligió crear. He chose to create out of love, out of benevolence, Él tomó la elección de crear por amor y por benevolencia, out of goodness. por bondad. You know that God
didn't have to create. ¿Sabían que Dios no tenía que crear nada? He could have gone on existing for eternity without creating anything. Él podía continuar por toda la eternidad, él solo, sin crear nada. Now here might be a shocking revelation to you. Y esto puede ser una revelación impactante para ti. God doesn't need you. Dios no te necesita. He doesn't need you. No te necesita. He doesn't need me. No me necesita a He mí. didn't create because he had any kind of lack or any kind. O Él no nos creó a nosotros porque Él tenía una falta, tenía una necesidad de algo. Y por eso fue que creó las cosas que vemos en el libro de los Génesis. He wasn't lonely. Él no estaba solo. He wasn't bored. Él estaba solo, pero no solitario. Él no estaba aburrido. He wasn't even alone. Él no estaba solo. He had Sorry. the Son and the Holy Spirit. Él tenía al Hijo y al Espíritu. He didn't need anything. Él no necesitaba nada. He has never needed anything. Nunca ha necesitado nada. His act of creation was an act of benevolence, completely acto- and totally. Su acto de creación fue un acto de benevolencia completamente, totalmente. To share what only he could share. Para compartir solo lo que Él podía compartir. Existence. La To existencia. give what only he could give. Para dar lo único la cosa que solo Él podía dar. Existence. La existencia. Life. La vida. This is a God who deserves our worship. Este es un Dios que merece nuestra alabanza. Let's pray. Oremos. Father, we are so grateful today Padre, estamos with an awareness conscientes of how much we depend on you. de cuánto dependemos de ti. Even existence itself Aún la existencia propia could only come from you. solo puede venir de ti. You initiated it. Tú la comenzaste. You decided to do it. Tú decidiste And you comenzarla. had the power to do it. Y tú tienes el poder y tuviste el poder para hacerlo. And Lord, you did it because you deserve glory. Señor, y tú lo hiciste porque tú querías mostrar y mereces la gloria. And we glorify your name Y today. nosotros glorificamos tu nombre hoy. Lord, I pray that as we look at this chapter once again this week, Señor, te pido que al volver a pasar por este capítulo durante la semana, that you'd help us to understand the volumes of just how great you are once again. te pedimos que tú nos ayudes a ver tu valor y de cuán grande tú eres. Creation isn't the incredible thing in this chapter. Que la creación no es lo más importante y lo más grande en este capítulo. It's the Creator. Es el Creador. Help our lives to glorify you. Ayúdanos en nuestras vidas a glorificarte. Lord, help us to remember, Ayúdanos a recordar no matter what we're struggling with, que no importa con lo que estemos luchando, no matter what we're dealing with, no importa con lo que estemos lidiando, whether it's health issues, sea problemas de salud, financial issues, problemas financieros, emotional issues, problemas emocionales, whatever it is, lo que sea. not only are you greater than all of those things, No solo que tú eres más grande que esos problemas, but you care. sino que a ti te importa. You want to bring order and form out of those difficult things. Tú quieres traer orden y forma de ese caos. Parte que me encantó de lo que acaba de compartir Pastor Todd con nosotros en esta mañana. Bueno, todo excelente, la introducción, Dios como creador, pero esa parte cuando él hablaba de Dios como cuidador y cómo el espíritu se movía, así yo me imagino como esas águilas que están allí, cuidando su nido, y luego nos hace la comparación de lo que decía Jesús antes de entrar a Jerusalén, cómo el Señor también mandó su Espíritu Santo y validó a Cristo antes de su ministerio. Yo quiero terminar, que veamos esta música. Uno de mis himnos favoritos, le he dicho, cuando yo muera, este himno lo tienen que cantar en mi funeral. Y vamos a meditar en esto,
en silencio. Si quieres ver las letras, las puedes ver. Si quieres cerrar tus ojos, lo puedes hacer. Pero así como decía él, Señor, ayúdanos a confiar en ti. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de la, nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, cuidará también de mí, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gracias, Jesús. Gracias por tu promesa. Gracias por cuidarnos. Gracias porque no tenemos nada por qué afanarnos ni preocuparnos. Gracias por ese cuidado inmenso que solamente tú puedes dar. Te amamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Recuérdanos estas promesas en esta semana y podamos vivir paso a paso confiado en ti, Señor. Llévanos con bien y gracias por este hermoso tiempo juntos, Señor, como tu iglesia.
En el nombre de Jesús. Amén. Salúdense los unos de los otros antes de irse. Los queremos mucho. Que tengan una excelente semana. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo en el dolor vivir. Si